La mayoría de las personas que han triunfado en la vida coinciden en que el gran secreto está en la perseverancia. Y la perseverancia, podemos decir, es ese valor humano fundamental que le permite a un individuo seguir adelante, a no rendirse, a pesar de las dificultades, la frustración, a pesar de quizás el deseo de abandonar una situación o simplemente el aburrimiento o el cansancio. La perseverancia es sinónimo de constancia, de firmeza, de tenacidad, de empeño, de disciplina, de seguir adelante. Muchos hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras perseveraron. Estoy pensando en Josué, en Job, Esther, Ruth, Nehemías, Jeremías, Pablo, Jesús. Qué importante es aprender a perseverar en la vida, a no rendirnos tan fácilmente. Haz de la perseverancia un compañero de viaje en tu vida, porque cuando unimos nuestra perseverancia al poder de Dios, suceden cosas maravillosas y nada es imposible para nosotros. Persevera, no te rindas, sigue adelante y confía en el poder de Dios. Cuando somos conscientes quiénes somos en Cristo y estamos convencidos del poder de Dios y unimos ese poder a nuestra perseverancia, podemos lograr cosas grandes en la vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10 del 1 al 7. Escuchemos hoy la hermosura de este Evangelio. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a los 12 con estas instrucciones: no vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Después de Jesús anunciar el Evangelio, después de enseñar en las sinagogas por pueblos y aldeas y de sanar a muchos enfermos, llega el momento ahora en que Jesús une a su misión a 12 hombres en específico. 12 hombres que la palabra de Dios hoy nos dice y los llama los 12 apóstoles. Pero de una forma muy particular, Mateo también les va a dar el título de apóstoles. Les va a designar ese título, apóstoles. Jesús llama, Jesús da autoridad, Jesús envía. Creo que es fundamental entender esto. Quien llama es Jesús, por supuesto. Ya anteriormente había llamado a los primeros 4 discípulos. Recordemos, ya había llamado a estos 4 pescadores llamados Simón Pedro, Andrés su hermano, como también Santiago y Juan. Había muchas personas que ciertamente para este entonces ya eran discípulos del Señor, ya eran seguidores del Señor, pero de una manera muy particular, estos 12 hombres, también llamados apóstoles, vuelvo y repito, en Mateo, son designados para una misión específica, para un trabajo muy particular. Pero Jesús no solamente los llama, la palabra de Dios dice, les dio autoridad. Sí, les dio autoridad. En otras palabras, les da unción, los equipa. Estos hombres ya habían caminado con Jesús por un tiempo, habían sido ya enseñados por Jesús, habían sido instruidos por Jesús. Podemos decir que en este momento no es que ya se hayan graduado, no es que ya terminaron el curso completo de predicación o de misión después de 3 años de caminar con Jesús. Todavía les faltan muchas cosas por entender, muchas preguntas por responder, pero ya han sido enseñados, instruidos por el Maestro, por Jesús. Y aparte de eso, cuentan con la autoridad de Jesús. Es que Jesús da autoridad porque Él tiene la autoridad. Nadie da lo que no tiene. ¿Y por qué les da autoridad? Porque Él tiene toda autoridad. Recordemos que al final del Evangelio de San Mateo, en ese último envío, Jesús va a decir estas palabras muy poderosas. En Mateo 28, en el versículo 17, va a decir: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Toda autoridad, dice Jesús, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús entonces da autoridad? Porque Él tiene la autoridad, porque Él es el que tiene el poder y por eso Él lo comparte. Date cuenta, por eso Él lo comparte. Y es algo que nosotros necesitamos siempre entender. La autoridad viene de Dios y toda autoridad viene de Él. La autoridad no la tiene el ministro, yo no tengo la autoridad. Él me comparte su autoridad, Él me comparte su poder, pero este poder y autoridad viene de Él. Podemos ver muchas veces en las Sagradas Escrituras algo muy específico, y es que Dios tiene poder, y Él concede su poder, da autoridad a quien Él quiere, para el propósito que Él quiere y por el tiempo que Él desee. Esta es la verdad, Dios da autoridad a quien Él desee, para el propósito que Él desea y por el tiempo que Él desee. En esta situación, Él le da autoridad, poder a sus discípulos. Y les da poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre todos los espíritus inmundos, sobre Satanás mismo, sobre el mal. Si te das cuenta, es lo mismo que Jesús ha estado haciendo. Es el mismo ministerio de Jesús el que ellos están llamados a realizar. Es un ministerio de sanidad, un ministerio de sanación. Es un ministerio donde ellos ciertamente salen a representar a Jesús, porque eso es lo que significa la palabra apóstol. Apóstol es una persona que es enviada en representación de alguien, como un embajador. Y ellos son los embajadores de Jesús y son enviados. Y qué interesante, cuando Mateo nos nombra a estos hombres, ¿sí? Podemos ver cosas muy interesantes en la lista de los 12. Primero, porque eran 12. Muy sencillo, porque esto nos recuerda las 12 tribus de Israel. Por supuesto, esas 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, cómo Dios formó, hizo crecer a su pueblo. Si ustedes quieren, de las 12 tribus de Israel, ahora Dios básicamente va a hacer crecer su iglesia a través del testimonio, de la predicación de estos 12 hombres. Así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento creció de las 12 tribus de Israel, ahora el pueblo nuevo de Dios, la iglesia, crecerá a partir del testimonio de estos 12 hombres llamados los 12 apóstoles. Por eso son 12. Si te das cuenta, en las listas siempre Pedro aparece de primero, acompañado de otros también muy prominentes. Estamos hablando de Santiago y Juan. Casi estos cuatro, Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, aparecen de primero, y Judas siempre al final. Judas siempre al final. Estos hombres eran, yo diría, de contextos muy diferentes. Había entre ellos, por ejemplo, quienes trabajaban para el gobierno, como Mateo, que era cobrador de impuestos. Había quienes odiaban al gobierno, como Simón el Celote. Como te das cuenta, era un grupo muy variado. Aquí no había escribas, aquí no había fariseos, aquí no había doctores de la ley, aquí no había profetas, no había sacerdotes. Eran personas de una vida ordinaria, si ustedes quieren. Porque es que el Señor llama al ordinario, a lo que es ordinario, si ustedes quieren, a las personas de una vida ordinaria para cosas extraordinarias. Eso es lo que hace el Señor. Él pudo haber escogido a las personas más ilustradas, a las personas más educadas. Sin embargo, llamó a gente sencilla. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. Porque no es la grandeza del hombre lo que va a impactar, si ustedes quieren, o lo que va a hacer posible que el anuncio de Dios resuene por todas partes. No, tiene que ver es con el poder de Dios. Por eso Él llama a esta gente sencilla, gente ordinaria, vuelvo y repito, para una misión extraordinaria. Y les va a acompañar su presencia, les va a acompañar su autoridad, porque Él ciertamente estará siempre con ellos. Estos 12 discípulos nos recuerdan que el Señor llama a quien quiere, y que ni el pasado de muchos de estas personas fue un impedimento para que Jesús los llamara y para que Jesús los enviara. Estoy pensando, por ejemplo, en Mateo, un cobrador de impuestos, un hombre corrupto, si ustedes quieren, un hombre que vivía robándole a la gente básicamente a través del cobro de impuestos. Sin embargo, ni siquiera eso fue un obstáculo para que Jesús lo llamara. ¿Sabes por qué? Porque esto es una verdad que creo que necesitamos siempre entender, y es que el llamado de Dios, el propósito de Dios es siempre mayor y más grande que nuestros errores.
Y esto creo que lo he dicho anteriormente. El propósito de Dios es mayor que nuestros errores. Y ni siquiera mis errores o tus errores son un impedimento para que Dios realice su propósito en la vida de nosotros. Jesús los llama. Y llama a estos hombres de una vida ordinaria para hacer algo extraordinario, para que se unan a su misión, para ser parte de su misión. Y esta palabra misión me parece muy interesante porque, honestamente, sobre todo en Mateo, es una palabra con un gran significado. De hecho, Jesús bajó del cielo a la tierra para llevar a cabo una misión. Y ahora Él une a sus discípulos a su misión. No es que van a realizar una misión diferente, no, es su misión, la que ellos van a realizar. Y Jesús les da una instrucción muy clara. Les dice a estos hombres, a estos 12, no vayan a lugares de paganos, ni entren a los pueblos samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Cuando Jesús da esta instrucción, Él está en Galilea con sus discípulos. Date cuenta que, podemos decir, los samaritanos están al sur, si ustedes quieren, ¿no? Y los otros están al norte, los gentiles. Sin embargo, Jesús les dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué primero Israel y no los paganos, no los gentiles, no los samaritanos? Recordemos, eventualmente el evangelio va a tener un alcance pues universal. Eventualmente Jesús los va a enviar por todos los rincones de la tierra, pero primero Él los envía al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué a las ovejas perdidas de Israel y no a las ovejas perdidas, por ejemplo, de los gentiles o de los samaritanos? Por una razón muy sencilla. Porque Jesús había venido primero por los del pueblo de Israel, por su pueblo, por la gente de Israel. Sí, esta es la gran verdad. Y el evangelio tenía que comenzar allí. Y tenía que comenzar allí por varias razones. Porque el pueblo de Israel, los judíos, ellos conocían las promesas, las profecías del Mesías. Ellos conocían las escrituras. Por lo tanto, era importante que ellos supieran que ya el Mesías había llegado. Pero también porque estos discípulos hablaban el idioma de ellos. Por lo tanto, iba a ser un ambiente mucho más fácil para ellos entrar allí que de pronto ir a otras culturas diferentes. Pero también podemos decir que finalmente, para probar que vino los suyos y los suyos no lo reconocieron. Vino a los suyos, a ellos se les dio la oportunidad primero de creer, pero no quisieron creer. No quisieron aceptar el evangelio, la buena noticia que Jesús era el Mesías. A ellos Jesús los envía y los envía a sanar, los envía a expulsar demonios, los envía a ser sus representantes. Creo que este evangelio hoy nos invita a nosotros a pensar en nuestro propio llamado. No solamente estamos nosotros llamados a creer, sino que también somos enviados. El Señor nos ha llamado. A partir del bautismo, el Señor nos ha llamado y nos ha ungido para que también actuemos con la autoridad, con el poder del Señor, para que también seamos testigos del Señor. No basta con decir yo creo en el Señor. Es que el llamado no es solo a creer, el llamado también es a compartir y compartir el evangelio, y comenzando por casa. Así como de pronto los discípulos comenzaron su ministerio por casa, sí, entre el pueblo de Israel, así también nosotros tenemos que comenzar por casa, pregonando, proclamando la buena nueva del evangelio y siendo instrumentos del poder sanador del Señor. Creo que mucha gente hoy necesita escuchar la buena noticia, pero más que eso, muchos hoy necesitan del poder sanador de Dios, que es posible a través de ti y a través de mí. El Señor te ha llamado, el Señor te ha ungido y el Señor te ha enviado. La pregunta es, ¿quieres ir? La pregunta es, ¿quieres responderle al llamado del Señor? No dudes, no tengas miedo. No dejes que tus errores, equivocaciones o tu pasado sea un obstáculo para que Dios te use, como vimos hoy en este evangelio. Aquellos que el Señor llamó eran personas también con equivocaciones, con errores. Eran personas de una vida como la tuya y la mía. Sin embargo, Dios los usó grandemente para su propósito, para su gran misión. Únete a la misión del Señor y simplemente deja que el Señor te use de la forma como Él quiere. Contamos con algo, contamos con alguien, contamos con Él y con su autoridad, con su poder y con su santa unción.
Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y te mantenga siempre perseverando en la fe, hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.